Ministerio Conéctate a Jesús presenta en la serie Feliz para Siempre el segmento Vidas con Objetivo. Hoy presentamos Job, un varón perfecto. Primera parte. El sufrimiento y la redención. Análisis tercero. En su sección C, para el 7 de julio. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, un día como hoy, Señor, te gozaste, oh Padre Santo, en morir en la cruz por nosotros. Oh amado Dios, gracias, porque en este viernes de preparación ocurrió nuestra redención. Oramos con Dios para que podamos apreciar y darle el valor que la misma amerita. Y que en tu nombre, Señor, podamos ser más que vencedores. Toma el control de este programa. Oramos por los privados de libertad, en especial por nuestro amigo Carlos. Y oramos por los enfermos, en especial por nuestro hermano Otulio. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El sufrimiento y la redención. Estamos en la tercera parte de este análisis y nos encontramos hoy estudiando otros personajes bíblicos que, como Job, son ejemplos de sufrimiento y redención al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuadas por nuestro Señor Jesús. En efecto, existen varios personajes bíblicos que, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, pueden servir como ejemplos de sufrimiento y redención. A continuación, mencionaré algunos de ellos, junto con las citas que evidencian la lección. El día de hoy mencionaremos 4 de los muchos que hay. Vamos a mencionar 4 y vamos a analizar el primero de ellos. Mañana analizaremos el segundo y así sucesivamente, en la medida de nuestro tiempo. Esta semana estaremos viendo estos 4 personajes. El primero de ellos, Moisés. Lección número 1. Moisés, o personaje número 1, Moisés. La lección que estamos analizando es la liberación y la redención. En esta ocasión, del pueblo de Israel, efectuada por Dios a través de Moisés. Y Jehová les dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus espectadores, pues he conocido su angustia. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Segundo personaje, José. La lección, el sufrimiento injusto y la provisión divina. La cita: Génesis 45, 4 y 5. Y dijo José a sus hermanos:
acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El tercer personaje que estudiaremos esta semana se trata de David. La lección, el arrepentimiento y el perdón divino. La cita, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis revelaciones. Salmo 51:1. El cuarto y último personaje en este segmento que vamos a estudiar se trata del apóstol Pablo. La lección que nos extraemos del sufrimiento en la vida del apóstol Pablo es el sufrimiento por causa del evangelio y la redención en Cristo. La cita, Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos visto 4 lecciones, 4 personajes, 4 lecciones relacionadas con el sufrimiento y la liberación. Moisés. De Moisés, la lección que aprendemos es la liberación y redención del pueblo de Israel. La cita, Éxodo 3:7. José, la lección que traemos de José es el sufrimiento injusto y la provisión divina. La cita, Génesis 45, 4-5. David, la lección que traemos de David es el arrepentimiento y el perdón divino. La cita, Salmo 51:1. Y nuestro cuarto personaje, el apóstol Pablo. La lección que extraímos del apóstol Pablo es el sufrimiento por causa del evangelio y la redención en Cristo. La cita, Filipenses 1:21. En resumen, estos personajes bíblicos, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, nos enseñan varias lecciones sobre la fidelidad de Dios, la provisión divina, el arrepentimiento, el perdón y el propósito del sufrimiento en el plan de redención de Dios. Repito, estos personajes, Moisés, José, David, y el apóstol Pablo, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, nos enseñan valiosas lecciones sobre, primero, la fidelidad de Dios. Segundo, la provisión divina. Tercero, el arrepentimiento. Cuarto, el perdón y el propósito del sufrimiento en el plan redentor de Dios. Analicemos estas lecciones en cada uno de estos personajes y hoy le dedicaremos el tiempo a el primero de ellos, Moisés. La Biblia relata varios episodios en los que Moisés y el pueblo de Israel experimentaron
sufrimiento y redención. Estos eventos tienen un significado profundo en la historia de la salvación y contienen valiosas lecciones para nosotros. A continuación, destacaré algunos de los momentos claves. El primero de ellos, el sufrimiento en Egipto. Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no fue por voluntad propia. Moisés cumplió la orden de su Dios, o sea, obedeció. Durante su tiempo en Egipto, el pueblo de Israel sufrió grandes aflicciones y opresión. Sin embargo, Dios escuchó sus clamores. Amigo, yo sé que estás sufriendo. El pueblo de Israel estaba sufriendo. A pesar de no haber llegado a Egipto como esclavos, ahora eran esclavos. Con el pasar del tiempo se habían convertido en la sociedad más baja de la poderosa nación de Egipto. Los israelitas eran los que hacían los servicios, servían a los egipcios, los que hacían la parte fea, la tarea fea. Eran extranjeros en aquella gran potencia. Estaban sufriendo grandes aflicciones. Estaban siendo oprimidos por los egipcios. Ahora necesitaban ser liberados. Y para ello clamaron a Dios. Porque cuando el pueblo es oprimido, cuando el pueblo es maltratado, al pueblo de Dios siempre le queda una carta bajo la manga. Una alternativa y la única alternativa. Orar. No hay otra alternativa. La oración. Dios escuchó sus clamores y envió a Moisés como su libertador. Esto lo podemos leer en Éxodo 3, 7 al 10. Busquemos nuestra Biblia. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Capítulo 3. Versículos 7 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para liberarlos y de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. A través de 10 plagas y de milagrosos cruces y del milagroso cruce del Mar Rojo, Dios liberó a su pueblo y los redimió del poder del faraón. Esto lo vemos registrado en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 8 capítulos. Tómate tiempo para leer los 8 capítulos, del 7 al 14. Y podrás ver cómo Dios liberó a su pueblo de la opresión que estaban, de las cuales estaban siendo en Egipto, a pesar de no haber llegado a Egipto en calidad de esclavos, terminaron siendo esclavos. Yo no sé si en el país donde tú te encuentras, tú llegaste a ese país, no sé cómo llegaste, pero sí sé que si ahora estás sufriendo, porque todos estamos sufriendo, de alguna manera todos estamos sufriendo luego de esta pandemia. Todos sufrimos la pandemia. Pero ahora, post pandemia, hay un sufrimiento que no está escrito. Se está escribiendo. Mucha gente sin empleo. Mucha gente todavía se encuentran en situaciones caóticas. No pueden pagar las deudas que se adquirieron durante la pandemia. Y muchos han terminado viviendo en las calles. Amigo, léete Éxodo 7 al 14. Porque a través de 10 plagas y el milagroso cruce del Mar Rojo, Dios liberó a su pueblo y los redimió del poder del faraón a través de la sangre de Cristo y de su milagroso acto de resurrección. El Señor también te muestra que hay esperanza para el que cree en Jesús. Porque aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Este es el primer momento clave de sufrimiento y liberación que encontramos del pueblo de Israel y Moisés. Segundo momento clave, el sufrimiento en el desierto. Después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel enfrentó muchas pruebas y dificultades en el desierto durante su peregrinación hacia la tierra prometida.
experimentaron hambre, sed, cansancio y tentación. En momentos de desesperación, el pueblo murmuraba y cuestionaba a Dios. Sin embargo, a pesar de su flaqueza, Dios le mostró su gracia y provisión, dándoles agua, maná, que era pan del cielo, y protección. Todo esto, te voy a dar 3 citas en las que puedes encontrarlo. Primero, en la Biblia. Tengo 2 citas. Éxodo 16 al 17. Ahí tienes 2 capítulos. Y Números 20. 3 capítulos que narran el sufrimiento en el desierto y la liberación, la protección que Dios les dio por 40 años. Pero hay un tercer libro que no está en la Biblia, pero yo quiero recomendar. Se trata de Historia de Patriarcas y Profetas, de Elena G. White. Nosotros vamos a tener la próxima serie que vamos a tener es Israel, tipo y antitipo del pueblo moderno. Y allí vamos a usar este libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Es el tercer tomo de los cinco libros del Pentateuco adventista. Historia de los Patriarcas y Profetas. Bien, vayamos a la tercera lección. El tercer momento que queremos destacar en cuanto al sufrimiento y la redención del pueblo de Israel es la redención y la entrega de la ley. Después de su liberación de la esclavitud, Dios hizo un acto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Moisés subió al monte y recibió los 10 mandamientos y las leyes de Dios para el pueblo. Esto lo vemos en cinco capítulos registrados en Éxodo 19 al 24. A través de este acto, Dios estableció una relación especial con Israel y les dio un camino para vivir en obediencia y santidad. Este momento es un momento de redención. Es un momento en el que Dios le dice, ya no van a seguir bajo las normas y leyes egipcias. Ahora han sido liberados. Ahora es necesario que retomen mis ordenanzas. Y digo retomen, porque ya habían sido dadas al pueblo de Israel desde el Getsemaní. Perdón, desde el Edén. Por eso, en el versículo 8 de Éxodo capítulo 20, aparece la palabra acuérdate. ¿Por qué? Porque ya habían sido dados anteriormente. Pero por la situación en la que vivió el pueblo de Israel de opresión en Egipto, habían olvidado la ley, porque inclusive no la podían guardar. Estaban en condición de esclavitud. Sin embargo, al ser liberados, no podían seguir rigiéndose bajo las leyes egipcias. Ahora tenían que regirse bajo las leyes de Dios, las leyes divinas, porque eran el pueblo de Dios. Ahora nosotros mientras estuvimos esclavos en Babilonia, fuimos conducidos y educados bajo las normas de Babilonia. Pero al salir de Babilonia por la sangre de Cristo hemos sido limpiados de todo pecado. Pero eso significa que ahora tenemos que vivir y
permanecer limpios. Para ello necesitamos también, como el pueblo de Israel, acordarnos de que hay un Dios que tiene ley y que a través de la ley nos redime. Sí, este es el tercer momento en el pueblo de Dios de sufrimiento y redención. Aquel día en que se le entregó al pueblo de Dios por medio de Moisés la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Amigos, estos eventos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel demuestran el poder redentor de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. Aunque el pueblo sufrió y enfrentó desafíos, Dios los rescató y los guió hacia la tierra que les había prometido. A través de Moisés, Dios estableció un liderazgo y entregó la ley para instruir al pueblo en su relación con él y con los demás. En el contexto cristiano, estos relatos también tienen una dimensión simbólica. Dios es considerado un tipo de Moisés es considerado un tipo de Cristo, quien vino a liberar a la humanidad del pecado y la esclavitud espiritual. Así como Moisés liberó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, Jesús nos redime del poder del pecado y nos lleva hacia la verdadera libertad y vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Porque de tal manera, dijo Jesús, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, refiriéndose al mismo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Además, la entrega de la ley en el Antiguo Testamento prefigura la gracia y la verdad que llegaron a través de Jesús en el Nuevo Testamento. Juan 1:17, que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En resumen, los relatos de Moisés y el pueblo de Israel nos enseñan sobre el sufrimiento y la redención, mostrándonos la fidelidad y el poder de Dios para liberar y guiar a su pueblo. También nos apuntan hacia Jesús como el verdadero libertador y nos recuerda que a través de él podemos experimentar la salvación y la vida abundante en medio de nuestras pruebas y dificultades. Amigos, hasta aquí nuestro primer segmento, Vida con Objetivo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios ISO. Estamos en las redes sociales. Suscríbase si usted considera que este programa le ha servido y le sirve de beneficio. Compártalo con sus amistades. Oremos.
Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos concluir, estudiar, analizar y tomar decisiones basados en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que mañana podamos continuar con el análisis del sufrimiento y la redención, registrados en la santa palabra de Dios. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Físico. Gracias por estar con nosotros. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Les deseo que pasen un feliz día de preparación. Nos vemos mañana, si el Señor así nos lo permite, en su día de descanso. Bendiciones.